A menos que decidas irte, estás a punto de presenciar una entrevista bastante fascinante con un jinete experimentado en muchos periodos militares de recreación histórica a caballo. Él decía cosas fascinantes. Yo solo respondía, ajá, para no interrumpirlo cuando hablaba interesante. Y pensé, genial, este va a ser un video increíble. He entrevistado a varias personas sobre caballos y tengo muchas tomas de apoyo de los temas tratados. Desafortunadamente, camino a casa me robaron la cámara y todo lo grabado. Pero alguien, mientras grabábamos esta entrevista en particular, había colocado un teléfono móvil en un trípode grabando una toma abierta como respaldo, ya sabes, algo de emergencia a lo que podríamos recurrir si algo se volvía aburrido o si había un error que tuviéramos que cubrir. Eso es todo el material con el que contamos ahora. Y el sonido era completamente inutilizable porque, todos los animales, todo el tráfico, muchísima gente pasando y el bullicio general, y además había viento. Sí, el sonido era inutilizable. Hasta que se procesó con un programa de inteligencia artificial bastante ingenioso que hizo lo que hace el cerebro humano. Filtró todo lo que no le interesaba y se concentró solo en estas dos voces. Se entrenó a sí mismo escuchando ese tono de voz. Puedo reproducir eso, escuchando este tono de voz distinto, ¿verdad? Reconoció el inglés gracias a un software de reconocimiento de palabras, así que pudo adivinar la siguiente palabra. Escuché estas 5 palabras, así que la siguiente probablemente sea, y lo adivinaba. Usando su lógica de inteligencia artificial y experiencia, casi siempre adivinaba bien, aunque a veces fallaba. Lo que explica parte de la edición algo extraña, notarás que la cámara corta de un lado a otro. Y hay un par de momentos en los que, claramente faltaba algo ahí. Sí. A veces adivinaba completamente la palabra equivocada, pero esas partes ya se fueron, y en su lugar lo que tienes es una ficción extraña. El sonido no es nada que se haya grabado directamente ese día. Es una obra de ficción creada por un programa de inteligencia artificial. En realidad es la misma ficción que escuchaste la semana pasada. ¿Recuerdas cuando estabas en esa cafetería? Había demasiado ruido para esa persona que te interesaba. Y tu conciencia no te hizo muy consciente de todo el alboroto a tu alrededor. Eso fue filtrado, por decirlo así, por el sistema de inteligencia artificial en tu propia cabeza y te concentraste en lo que esa persona decía. Y aunque era muy difícil escuchar lo que decían con ese ruido, la mayoría de las veces adivinabas correctamente por el contexto. Como el programa de inteligencia artificial, pero adivinaste mal la palabra y recibiste una bofetada. Lamento escuchar eso. Pero bueno, ya sabes, a veces tienes suerte y a veces no. En fin, aquí tienes una extraña obra de ficción sonora. Entonces, ¿a quién tenemos aquí? Soy Jamie Wissington de la Recreación de la Rebelión y estoy aquí con mi leal caballo de guerra, Katie. La batalla de Evership. Y hoy voy a hablar sobre cómo entrenarías a un caballo para ir a la batalla. ¿Cómo entrenarías a un caballo para batalla? Lo primero que necesitarías es un caballo que ya haya sido domado. Obviamente ya ha tenido una silla de montar, entiende a un jinete, puede entender órdenes. El siguiente paso es conseguir algo de infantería por la que realmente no te preocupes tanto. Y el primer paso que haces es ponerlos en una formación muy suelta. Y todo lo que haces es, muy tranquilamente, solo caminando, pedirles que caminen entre las filas. Y luego lo vas construyendo poco a poco. Haces que la mujer de infantería se acerque un poco más cada vez, y que empiecen a hacer un poco de ruido. Pronto no habrá espacio entre los soldados de infantería para que pase el caballo y deberán retroceder. Ahora, el retroceder es realmente importante cuando los estás entrenando. Lo que les estás enseñando es que ellos tienen el control de la situación. Si se acercan a un infante, esperan que él retroceda. Y haces esto una y otra vez, durante potencialmente años. Así tendrás un caballo que verá la infantería y pensará, sí, los pasaré por encima. Y lo hará, ella lo hará, así es. Ponla frente a una línea de infantería y dile, vamos a cargar, y ella cargará directamente a través de ellos. Si se mueven bien, si no, los empujará con el hombro. Así que no tiene ni idea del peligro que podría representar algo afilado y puntiagudo como una lanza. No particularmente. La forma de hacerlo es asociarlo a la ausencia de peligro, porque los entrenas desde el inicio, antes de que lleguen al campo de batalla.
Y los entrenas para que piensen que incluso si hay un grupo de hombres con picas ahí, pero si ese grupo de hombres, cuando la caballería se acerca, se hace a un lado y deja pasar al caballo, ellos llegarán a asociar, acercarse a un grupo de piqueros con... Hola, Hati. Lo asociarán con que ellos se hacen a un lado. ¿Correcto? Entonces, lo que obtienes es que eventualmente tienes un caballo que simplemente ve un obstáculo, personas, y no les tiene miedo. Se van a topar con eso porque no se dan cuenta del peligro, ya que los entrenamos para que no piensen que es peligroso. Bien, eso funcionará. ¿Una vez? Una vez. Así que te enfrentas a un enemigo real que no aparta sus cosas afiladas y puntiagudas, y el caballo recibe algo afilado y puntiagudo. Sí, probablemente lo hará y correrán directo hacia eso, así es. Simplemente porque no pensarían que iba a pasar otra cosa más que se apartarían del camino. Bien, entonces si así es como han sido entrenados, ¿y crees entonces que nunca podrás volver a usar ese caballo para el mismo propósito? Probablemente no. Porque una vez que han asociado esa situación con una cantidad considerable de dolor, se van a alejar. ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar al caballo para cargar contra un bloque de infantería? Si lo haces diario, podrías lograrlo en 1 o 2 meses. Entonces es diario por 1 o 2 meses y necesitas mucha infantería para ayudarte. Hay muchas personas involucradas y aún así sigue siendo un arma de un solo uso si así lo prefieres. Sí, tú como jinete probablemente no harías eso porque sabes que está muerto, incluso si el caballo está dispuesto a atravesar. Y eres una persona muy caballerosa, eres muy valioso y tu caballo es increíblemente caro. Dijiste antes que un destrero cuesta lo mismo que un Ferrari. Exacto. Así que no querrías desperdiciar ese recurso. Así que probablemente no cargarías directamente contra una bicicleta, pero podrías entrenarlos para hacerlo. Definitivamente. Exacto. Si lo harías o no es una pregunta dudosa. Una carga de caballería es todo o nada, sobre todo si vas al frente. Porque ¿alguna vez te han cargado 20 caballos al mismo tiempo? Estoy muy consciente del efecto psicológico. Son realmente grandes, sí. Cuando tienes 20 de ellos cargando, mira, he estado en Hastings, donde sí tuvimos 20 caballos cargando hacia nosotros, porque estábamos haciendo este tipo de entrenamiento, donde estábamos en formación abierta y ellos venían directamente hacia nosotros. El suelo tiembla con 20 caballos. Ahora imagina 1000. Habría sido absolutamente atronador. Y lo que realmente intentas lograr con la infantería es que se desintegre. Así tienes esos huecos por donde pasar. Y luego los blanqueas, los apuñalas o lo que sea. Pero si se quedan quietos y mantienen su lanza, mantienen sus picas extendidas, mantienen sus lanzas listas, probablemente matarían a todos los caballos, o al menos a la primera fila, que caería sobre la infantería y los aplastaría. Causarías algo de daño, pero probablemente no valdría la pena perder toda tu caballería en una carga así. Pero lo que esperas es que te vean venir. Todos están listos y se sienten valientes y geniales. Están viendo a 1000 caballos cargando hacia ellos y dicen, no me gusta eso. Pienso en mí, estoy fuera, chicos. Y una vez que una persona frena, eso es una brecha. Y tan pronto como hay una brecha, los caballos verán esa brecha y la buscarán y la abrirán más y más. Así que... Los jinetes no pueden con eso. Los caballos. Pero los caballos la buscarán, correcto. Porque han asociado que la infantería les abrirá un espacio. La infantería será pisoteada y apartada a golpes. Como un caballo así, 750 kilos sin jinete, más el jinete con armadura completa. Si era época de encaje, también armadura para el caballo, ¿verdad? O algunas armaduras orientales también. Así que se está acercando a un... O 1 tonelada, sí, y eso podría ir hacia ti. Probablemente no estaría a todo galope porque estaría exhausto y necesitaban suficiente energía para regresar después. Difícil mantener el movimiento completo también. Sí, es muy difícil mantener la formación de galope. Al trote es fácil, pero al galope es muy difícil porque compiten entre ellos. Aún hay gente lanzando objetos como piedras y jabalinas, por lo que el caballo podría salir herido. Incluso si no lo matan, aunque haya carriles organizados, todavía es probable que salga lastimado. Y luego, ¿qué tan difícil va a ser montar ese caballo en batalla o después de eso? Depende de la personalidad del caballo. Algunos estarán perfectamente bien con eso. Se van a lastimar, pero van a decir, en realidad está bien. Todavía recuerdo mi entrenamiento. Todavía seguiré mi entrenamiento y lo seguirán haciendo.
Algunos nunca volverán a un campo de batalla. No necesariamente lo sabrías hasta que llegaras a otra batalla. Así que no me sorprendería si tuvieras momentos en los que los caballeros se preparaban para cargar y sus caballos simplemente se negaban. Más adelante en una campaña, cuando ya han pasado por varias batallas y los caballos están siempre como en niveles de estrés postraumático, se volverán completamente locos y realmente no puedes controlarlos. Puedes más o menos guiarlos hasta cierto punto. Y para eso servían más o menos los frenos y las espuelas medievales. Era como para decir, no, definitivamente vamos a entrar. Pero hay un punto en el que están tan asustados que... Entonces, cuando nos referimos a que un caballo se desboca, lo que mucha gente llama desbocarse en realidad no lo es. Simplemente es que el caballo se está espantando. El término real para desbocarse es cuando están completamente fuera de sí. Correrán en una dirección y simplemente seguirán corriendo. Sí, no se detendrán por nada del mundo cuando intentas hacer que se detengan. Sí, te caigas o no. He tenido la muy mala suerte de conocer un caballo que se desbocó y logró atravesarse en un... cerca de púas. Básicamente son púas. No sabemos bien qué ocurrió. Al día siguiente hallaron al caballo y está bien. Pero una vez que tienen miedo, no hay mucho que puedas hacer. Así es. Así que todo ese entrenamiento que estás haciendo, bien podría ser solo una vez. Así que una de las razones para llevar 3 caballos a una campaña, si eres un caballero, sería Ser por esa razón. Si uno solo decide en un día dado, oh no, no estoy listo para esto, tienes que cambiar de caballo. Puede que tu caballo favorito, con el que siempre fuiste a la batalla, esta vez decida que no quiere porque es demasiado. Pero en el mundo antiguo, hasta donde yo sé, los romanos y griegos y similares no llevaban 3 caballos cada uno. Tenían un caballo. Sí tenían un caballo, pero generalmente no usaban el mismo tipo de tácticas. Así que, especialmente en el periodo medieval, era un combate de impacto. Así que cargaban con lanzas contra la gente. Los romanos solían hacer escaramuzas con caballería ligera. No era necesario, salvo los catafractos muy pesados que probablemente sí tenían la armadura para eso. Sobreviven a todo. Tu caos se basa en escaramuzas, arcos y jabalinas. No quieres cargar de frente, buscas romper formaciones. El mejor escenario posible es que logres atraer a la infantería. Los molestaste tanto que la infantería dice, ya me harté de estos tipos. Voy a correr hacia ellos. Ellos mismos rompen su formación. Exacto. En ese caso, una vez que la formación está rota, la caballería ligera puede entrar y aprovechar esos huecos para meterse y empezar a apuñalar. Pero lo que ellos quieren es que la formación se desmorone. No fue hasta la época medieval cuando empezaron a decir, no, en realidad podemos simplemente embestir y realmente romperlos. Así que cuando estás entrenando para la recreación, Para la recreación es un poco diferente por eso, sabemos que no apuntamos a los caballos. Los caballos nunca van a estar, esperemos, en ningún peligro en absoluto. Por ejemplo, nos aseguramos de que las espadas siempre estén bien arriba en el aire. Si estamos enfrentando a la infantería, siempre es hacia un lado y a una distancia considerable. De verdad tratamos de asegurarnos de que no se asusten, pero nunca se lastiman porque entonces lo asocian con el pago. Pero no es necesariamente solo dolor, también es miedo. Es como gente gritando en su base y quedándose así. olores y disfraces extraños. Sí, lo hacen. A veces encuentran cosas que les dan miedo. Eggy no le tiene miedo a ningún tipo de grupo de infantería. Le dan miedo las sombrillas. Ella estuvo junto a un cañón cuando disparó. Sí, se sobresaltó, pero realmente no hizo nada. Sí, pero esas sombrillas... Sombrillas. Ella la toca, odia. Sus varillas y esas cosas grandes. Sí, exacto. Una de mis peores caídas en un espectáculo fue porque al dar la vuelta en una esquina había una sombrilla. Sus patas traseras se resbalaron, pero luego se asustó por la sombrilla, así que sus patas delanteras se fueron para el otro lado y simplemente nos caímos por completo. Así que yo estaba en el suelo como, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy en el suelo? Un poco confundido. Te diría que estaba bien, la conducción también. Me levanté de inmediato, subí al caballo y no descansé en el espectáculo. Ahora ella te entrena porque pones atención a la gente con paraguas por tu caballo. Ellos nos entrenan igual de mucho. Saben cómo manipular a la gente, definitivamente son más inteligentes de lo que la gente piensa. Entonces entrenaste durante varios periodos, ¿es así? ¿Verdad? Sí. Este es el periodo principal, el siglo 31, también hago napoleónicos. Tengo una mordida.
He hecho cosas victorianas con las cartas de dados. Y he hecho griego antiguo también. Bien, lo hice sin silla y fue incómodo. ¿Qué más he hecho? Algunas cosas romanas, solo pequeños fragmentos de todo. Háblame de montar sin silla. Entonces, ¿qué pudiste hacer sin silla? ¿Estabas disparando arcos? Estaba disparando arcos y lanzando jabalinas, pero lo principal es que no tienes estabilidad. Si te inclinas mucho hacia un lado, tienes pocos recursos para levantarte. Por eso a veces usamos correas original, que suelen ser solo un pedazo de cuero en el cuello, donde si empiezas a sentirte equilibrado, básicamente agarras eso y usas el canto mío y... Los númidas tenían eso. Sí, sí. Si disparas un arco, ambas manos están ocupadas y no puedes sostener las riendas, brida o bocado. Entonces, ¿detectaste alguna ventaja de montar a pelo? No, solo que aún no se inventaban las sillas de montar. Básicamente fue un proceso lento de desarrollo de la tecnología de las sillas de montar. Así que originalmente empezaron básicamente a montar a pelo, tal vez con una manta para un poco más de comodidad. Y luego eso evolucionó a lo que tenían, que era como un cojín que simplemente amarraban al caballo y sobre el que se sentaban. Eventualmente evolucionas a la silla de cuerno romana, que si era romana o no es algo debatible. Algunos la llaman la silla celta, pero tú has probado esas. Yo las he probado. Entonces, ¿tienes una opinión sobre si prefieres la silla con arzón sobre el estribo? Prefiero el estribo probablemente porque estoy más acostumbrado a ellos. Correcto. Soy jinete entrenado al estilo inglés, pero últimamente he practicado mucho el estilo occidental. También hago campamentos y arreos de ganado con ella. Así que esa es otra de las cosas que en realidad hacemos como parte de nuestro entrenamiento. Tratamos a la infantería como si fueran vacas. En el oeste del Rin existe la teoría de la burbuja, que dice que cada caballo y vaca tiene su propia burbuja. Y cuando esas burbujas se encuentran, una tiene que alejarse. Así que lo que haces cuando mueves vacas es que empiezas, no necesariamente las empujas, pero entras en su burbuja y eso hace que se alejen. Así que empezamos, de hecho cambiamos la forma en que comenzamos a entrenar para básicamente imitar eso, para que empiecen a asociarlo con, oh, es solo una vaca. Podemos perseguirlas y alcanzarlas corriendo, no dan miedo. Es una excelente forma de asociarlas con algo que controlan totalmente, ya que manejan una vaca durante el entrenamiento con ganado. Exacto, no necesariamente es el jinete. Si alguna vez buscas caballos de reining, los jinetes están ahí, es el caballo el que hace gran parte del trabajo. O sea, son de verdad. Ellos eligen una vaca y la siguen. Están muy bien entrenados. Se vuelven como perros pastores. Sí, mucho. Wow. Y si ves algunas de las maniobras que hacen, es una locura ese tipo de cosas. De verdad, casi se arrodillan y giran. Así que hacen estos giros muy cerrados, pero pueden seguir a una vaca que probablemente es mucho más pequeña que ellos. Exacto. Intentó atrapar una vaca, pero él no es tan rápido como ellas. Oh. Bueno, he escuchado esto. He escuchado que las vacas también pueden saltar bastante bien. Sí. Pueden saltar. Normalmente no lo ves porque estamos más acostumbrados a la vaca lechera moderna, menos ágil que su antepasado salvaje. No exactamente. En una línea de tiempo alternativa, definitivamente puedo imaginar que la vaca fuera el animal que se montara, ¿verdad? En lugar del caballo. Con sus cuernos de batalla. Sí, definitivamente puedo imaginarlo. Imagina cargar contra una línea de infantería, con unos cuernos enormes puestos. Sí, y ahí viene uno. Toda una formación. Se enfrenta a rinocerontes entrenados que vienen en sentido contrario. Oh, sí. Así que hay limitaciones con lo que puedes lograr en una recreación. Al verte montar ayer, noté lo que mencionas. Mantenerse algo alejado, solo hacer ting, ting, ting con las espadas a distancia y montar evitando golpear a alguien. Así que definitivamente puedes, de la misma manera que puedes entrenarlos para golpear a la infantería, también podrías entrenarlos para chocar contra otros caballos. Probablemente lo hicieron y les enseñaron, vamos en línea recta, hay caballos en el camino. Vamos a chocar y derribar ese caballo. Están muy bien equilibrados, de adelante hacia atrás, pero si los golpeas de lado, en realidad pueden caerse con bastante facilidad. Está bien, pero no harías eso en una situación real. En el sentido de una recreación, así que ¿Crees que aún puedes hacer más en la recreación? hicimos algunas cosas guionizadas
Así que en años anteriores aquí lo hemos guionizado, donde yo he lanzado una lanza contra uno de los otros jinetes. Y básicamente lo que hemos hecho es que yo he cargado con la lanza en posición baja. Ellos extendieron su brazo con la espada y yo pasé por debajo. Ellos hicieron eso y básicamente se desplomaron sobre el caballo estando muertos, ¿verdad? Aparentemente una vez hice llorar a una niña pequeña haciéndolo. Bien hecho. Pensaron que maté al caballo. Desde su ángulo, parecía que había atravesado la cabeza del caballo antes de entrar a la derecha. Así que hay maneras de hacer las cosas que... Desde el punto de vista del público no pueden distinguir exactamente lo que estás haciendo, pero se ve bastante bien. Está bien, Esto debe estar arreglado. Esto establecerá. para ti será muy difícil. Tendrías que conocer completamente a cada corredor, cada parámetro que iba a suceder. Es una de las razones por las que realmente no hacemos interacciones de infantería en este show, porque hay demasiada infantería. Es difícil para un grupo separarse y realmente, digamos, cargar o recibir un golpe de arco o cualquier cosa, simplemente porque hay tantos y siempre tienes a ese joven recreador que dice: oh, esos tipos están interactuando con caballos, yo voy a interactuar con el caballo, y saltan frente a ti y simplemente los atropellan. Sí, sucede. Lo hemos visto algunas veces donde alguien un poco imprudente, sin realmente entender lo que estaba haciendo, básicamente saltó frente al caballo. Vi eso con un manifestante y un caballo policial. Pensé que el caballo se detendría, pero no lo hizo. Estuve en la presentación previa a la armadura de Chuque en el espectáculo de la abadía en mayo. Estábamos entrenando infantería con ellos. Había tipos con armadura de vuelo completa, grandes como jugadores de fútbol americano. Solo debíamos pasar cabalgando junto a ellos y lo hacíamos bien, hasta que ella decidió empujarlo con el hombro y lo tiró al suelo. Simplemente decidí, o el meteorito. Está bien, y no puedes contarme esto sin sonreír. De todos estos caballos, ¿cuál preferirías llevar a la batalla? Bueno, creo que ya veo a dónde vas con eso. Mucha gente diría el grande, pero en realidad el pequeño y resistente suele ser el preferido. Sí, por una cosa, necesitan menos comida. En la época medieval, Casey habría sido un caballo gigante con 16 manos, ya que normalmente el más grande tenía unas 15 manos, así que en general todos son... No es la más alta aquí, ¿verdad? No, ese sería King en la esquina de allá, que tiene 18 manos. Sí, él está muy encorvado. Sí, es un percherón, es un caballo de tiro muy grande. Pero el problema de tener caballos grandes es que son más difíciles de maniobrar. Les cuesta girar tan rápido como algunos de estos, como que pueden girar muy rápido, mientras que él no puede. No es necesariamente la velocidad lo que gana en una batalla, sino poder maniobrar hasta cierta posición. Entonces, la posición más peligrosa para una persona es que alguien se acerque por este lado, porque hay espadas aquí afuera. Sí, su espalda está expuesta. Así que son como las 7:30, ¿sí? Así que ese es el punto en el que dices: oh Dios, no puedo. Y puedes hacer lo que se llama un drop carry sobre tu hombro y es muy débil. Es muy débil, sí, y probablemente en realidad no ayudaría mucho, pero... ese es el lugar óptimo para probablemente matar a alguien desde un caballo, sí. Así que no importaba si eras súper rápido, si no podías ponerte en esa posición porque no podías maniobrar más rápido que la otra persona. Así que es como una pelea de perros con lanzas, es si puedes girar más rápido que el otro tipo, e incluso si él gira rápido, si tú eres más rápido, igual ganas, sí. Todo se trata de cómo puedes girar y maniobrar, pero no necesariamente es sobre la velocidad a la que vas. También es la aceleración y desaceleración, porque los caballos se detienen muy rápido si los entrenas para hacerlo y se los pides, se detendrán. Pueden hacer lo que se llama una parada deslizante y básicamente clavan los talones así y básicamente se deslizan hasta detenerse. Y lo que puedes hacer con eso es que si estás peleando contra alguien, digamos, y les pides que se detengan, entonces vas muy rápido y luego aceleras para salir por el otro lado de ellos. ¡Oh, wow! Ok, entonces, de nuevo, como en una pelea de perros, pones los alerones y desaceleras, y él... Dispara la madera y ya estás listo. detrás de él. Posición ventajosa.
Todo depende de cómo maniobres, aceleres y desaceleres. Ahora que nunca he Visto eso, quiero ver si puedo hacerlo hoy. Oh, wow. Pero GIS es más maniobrabilidad que velocidad. Y Pero también tienes que poder cargar pesos. Un caballo más grande puede cargar más peso. así que esa fue la razón por la que los caballos empezaron a hacerse más grandes. Fue en realidad por las justas. Tenías que tener caballos cada vez más grandes para soportar el peso. Aunque tengas un caballo así, usas armadura de aluminio Sí. para salvarla. Para salvarla. No es que no soporte el peso, ya la he montado antes con armadura de acero completa. Es más bien por el desgaste. Genial. Muchas gracias por hablar con nosotros.